¿Hay algo de tu historia de infancia que sientes que todavía te define hoy, aunque hayas hecho mucho trabajo personal? ¿Has tenido en tu vida a alguien que te vio, que creyó en ti antes de que tú mismo pudieras creer en ti? ¿Y qué parte de ti todavía carga con lo que no recibió, con lo que quedó sin sanar, con la herida que aprendiste a convertir en identidad? La varita mágica no hace al mago. La que hace al mago es saber que ha sobrevivido y elegir para qué usarlo. Harry Potter es probablemente la historia más leída del último siglo. La conocemos, quienes la leímos desde hace muchísimos años, quienes la descubrieron a los 40 y la vieron en películas sin abrir el libro, quienes la vieron crecer con sus hijos en sus páginas. Hoy vamos a ir debajo de la magia, de un niño que creció en un armario debajo de las escaleras, de una joven que construyó su valor sobre su inteligencia, de un maestro que cargó un amor secreto durante décadas y de un villano que eligió el poder destructivo desde el miedo en lugar de sanar. Hoy vamos a encontrarnos con estos personajes como espejos, porque los arquetipos que ellos encarnan viven en cada uno de nosotros, en distintas proporciones, en distintos momentos y con distintos nombres. Quédate, este episodio va a resonar quizá de forma que no esperabas. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de tus relaciones arquetípicas. Y bueno, como te dijimos, vamos a hablar de Harry Potter. Y es que J.K. Rowling escribió el primer libro de Harry Potter en una cafetería de Edimburgo, siendo madre soltera, viviendo con recursos muy limitados, y lo que creó, sin saberlo completamente, fue un mapa del inconsciente colectivo tan detallado como el que Jung pasó décadas construyendo en su consulta. Cada personaje de Hogwarts encarna un patrón psicológico profundo. Harry, el huérfano, que descubre que su herida es también su poder. Hermione, la brillante, que construyó su identidad sobre el rendimiento. El profesor Dumbledore, el sabio, que sabe más de lo que dice y carga con esa soledad en silencio. O Snape, la sombra incomprendida, que amó sin que nadie lo supiera. Y por supuesto, al que no deberíamos de nombrar, pero que, como somos valientes como Harry Potter, llamamos Voldemort, que es Tom Riddle, ese niño abandonado que eligió el poder destructivo en lugar de sanar esas heridas. Hoy vamos a recorrer esta saga, son muchos libros, son muchas películas, buscando las preguntas que estos personajes nos hacen a nosotros. Y quiero solamente hacer un brevísimo comentario, y es que yo las leí hace muchísimos años, estas novelas, fascinado, me enganché rapidísimo, después fueron saliendo las películas, me gustó mucho cómo se tradujo del libro a la película, y muy recientemente he lamentado mucho los comentarios de la autora, porque si bien creo que tiene una riqueza muy valiosa, porque no solo todos estos arquetipos y todos estos símbolos y este mundo mágico que crea de una forma tan bella logró que retomáramos la lectura, porque fue fascinante ver cómo niños que nunca habían visto más que un iPad o una televisión, o de repente los veías con el libro literal en las manos. Claro, abrió un mundo mágico, lleno de inocencia, de magia, de fantasía. Y lo hizo de una forma magistral, porque ya de alguna manera, la verdad, yo sí siento que el libro se estaba perdiendo.
Pero bien lo dices, ella escribe esto en un momento pues complejo de su vida, en fin, su Sí. vida venía de mucho rollo, muy mal rollo, y ya los últimos comentarios que tú mencionas, es una mujer que está en otra posición, es una mujer que hoy día es una mujer muy rica, es una mujer que tiene cierto tipo de poder, y también eso enferma. Bueno, no quiero ahorita porque ni siquiera conozco su vida a profundidad y el enfoque de este episodio realmente es sobre Harry Potter, pero sí no quería dejar pasar que yo lamento mucho los comentarios transfobos que ha realizado. Y homófobos y de mil La cosas. rechazo, sobre todo transfobos. La rechazo, repudio su manera de pensar, por lo menos sobre eso, y eso no quita que reconozca el gran valor que tiene esta historia. Claro, es otro folder. Sin embargo, ¿qué te pasa, Rolín? Ponte pila. ¿Qué te parece si comenzamos por Harry Potter, este Sí. huérfano? Vamos a la luz de Rowling, entendiendo mejor estos personajes. Y a mí me gustaría añadir que es la ventaja del arquetipo. O sea, quizá la señora es una porquería como persona, pero sabe leer muy bien los arquetipos. ¿Y qué crees? La hizo millonaria. Pudo conectar con masas. Y como bien dice Rayo, por lo menos hizo que generaciones de niños que no cogían un libro, pues los empezaran a leer. Pues aquí el huérfano, De Harry Potter. que evidentemente podemos ahí ver una pupa de la misma escritora, voy a ir con nuestro querido Harry. La herida. Sí, bien sabemos que es uno de nuestros niños, de nuestro kinder, que tiene muchas heridas. Y aquí podemos ver cómo este arquetipo es el más universal de todos. Sí, el huérfano. Y aquí vale la pena detenernos, porque cuando hablamos del huérfano, arquetípicamente, no hablamos necesariamente de alguien que perdió a sus figuras parentales. No tienes que haber perdido a tu padre o a tu madre y quedar huérfano literal. Hablamos de quien creció sintiendo que no pertenecía, que llegó de más, que el lugar que le correspondía en el mundo estaba ocupado por otros o simplemente no existía para él. Y algo importante, no podía confiar en nadie y no recibía cuidados de alguien más, digamos de un adulto. Y eso es algo que realmente muchísimas personas reconocemos, porque pues puedes haber crecido en una familia y estar tu padre, tu madre y tus hermanos o no presentes físicamente, y aún así puedes vivir con esa sensación de que eres un extraño, ya sea en tu propia casa o que nadie te vea realmente, ¿no? Puede ser, yo en mi caso, la verdad, sí te puedo decir, en el sistema familiar sí me sentí siempre visto y no me sentí, no diría que era una orfandad de padre y madre, sin embargo sí en los sistemas como en las escuelas, en los El grupos sistema de amigos, social. en el sistema social, siempre hubo algo que me hizo sentir como que no encajaba. Qué Entonces, valioso eso que dices, Rayo, en el tema del tejido social, entenderlo como un sistema tan importante y poderlo ver exactamente tal cual como claro. dices. Harry vivía en un armario debajo de las escaleras y ese armario es una de las imágenes arquetípicas más poderosas de la literatura contemporánea, porque representa el espacio que el sistema familiar le asignó a quien no encajaba en el guión familiar. O sea, imagínate, sí, el patito feo, el apestado, en fin, el espacio de lo que se guarda, de lo que se esconde, de lo que no debe verse, de lo que no quiero que vean. Y Harry no solo aceptó ese espacio, lo habitó. Durante años, ese armario fue su normalidad. Cuidado con normalizar cosas. y sí, yo te podría decir, como un hombre homosexual que nació en los años 70, muy al principio, pues sí te podría decir que claro que habité ese armario durante muchísimos años y de una forma muy normal. Bueno, el Porque sistema el social, sistema social te y por empujó. eso A mí me también. parece tan valioso la frase y tan literal el salir del armario. El armario debajo de las escaleras no era el cuarto de Harry, era el mensaje que le daban sobre cuánto valía. Y él lo creyó, hasta que alguien le mostró que había otro mundo posible. Observa dónde te ponen los otros.
ya que en la sombra, el huérfano construye una identidad basada en la carencia. Soy el que no fue elegido, el que no fue amado, el que tuvo que arreglársela solo, etc. Y esa identidad, aunque dolorosa, tiene una función. Sí, protege. Aguas. Porque sí, ya sé que no pertenezco, no me expongo al riesgo. Por supuesto, eso de intentar pertenecer y ser rechazado de nuevo, no le entro ahí. La sombra del huérfano en las relaciones dice, mejor no le entro, mejor no necesito, mejor no pido, mejor no espero. Así no vuelven a decepcionarme. Sin embargo, en su luz, el huérfano es sumamente poderoso, porque se va a transformar en el gran héroe. El héroe que sana desde adentro. Quien ha vivido la exclusión desarrolla una capacidad de empatía extraordinaria, súper potente. Una sensibilidad ante el dolor ajeno que quien siempre perteneció quizá no puede tener de la misma manera. Y cuando ese huérfano elige sanar su herida, en lugar de cargarla como identidad, se convierte en el tipo de presencia que puede sostener a otros porque sabe exactamente cómo se siente estar dentro del armario. Es un poco como decías, ¿no? Los privilegios no lo pueden ver los privilegiados. Tal cual. Aquí es así, ¿no? Cuando no has pasado por eso, pues quizá no puedes tener esa perspectiva y no la puedes comprender. No, y desde aquí les invito a todos que veamos verdaderamente la potencia del tejido social. Aquí estamos también hablando que esas escaleras, ese closet, muchas veces es el sistema, el tejido social, el que va metiendo eso de no, esto mejor que no se vea. No, esto aquí adentro mejorcito, ¿eh? Por ejemplo, ahorita me viene ya algo que es sumamente importante y valioso, ¿no? Cuando cuestionan, pero es que ¿por qué tiene que haber el mismo número de mujeres, no sé, representantes? Que sea la persona que es la más valiosa y Pues la realidad es que como hemos sido construido el mundo en este patriarcado, pues claro, es que esas figuras de poder siempre han sido hombres y son los que han legislado. Hombres blancos, rubios, de ojos claro, azules de preferencia. Privilegiados, y esos son los que están haciendo las legislaciones. Y entonces, claro, nunca, y eso tenemos que entenderlo muy claramente, y todos quienes están ahorita desprestigiando el feminismo, es que tenemos que entender que nunca un hombre vamos a poder comprender lo que es ser mujer y lo que es haber vivido como mujer durante todos estos siglos de machismo, y que sí es muy importante ese equilibrio porque las perspectivas y las visiones son diferentes. Entonces sí es muy importante eso. Y muchas veces en el tema de la compensación, aquí vamos a ver a Hermione. Bueno, de Harry lo vamos a dejar nada más en el huérfano porque tiene muchísimos arquetipos, por supuesto, pero... Es riquísimo, pero bueno, tenemos que avanzar porque si no, Correcto. esto se haría una carrera. Bien. Universitaria, por supuesto, a esas me Vamos refiero. a hablar de Hermione. Bueno, pues sería este rollito con ella, es la experta. Lo que dice es un poco las mujeres han tenido que compensar de una u otra forma estas carencias del sistema patriarcado por tengo que ser la experta, sábelo todo, maravillosa en todo, la perfecta. Hermione Granger es uno de los arquetipos más reconocibles para quienes crecieron creyendo que su valor dependía de cuánto sabían, de cuántas respuestas tenían, de qué tan impecable era su desempeño. La llamamos la experta, o en términos más cotidianos, la sabelotodo. Y es un arquetipo que aparece muchísimo en personas muy capaces, que son muy inteligentes, que son muy comprometidas, que en apariencia tienen todo bajo control, pero que por dentro pueden estar viviendo con un miedo constante porque ¿qué pasa si esta vez no sé la respuesta? Pupa. Hermione levanta la mano antes de que terminen la pregunta. Estudia en los pasillos mientras los demás juegan. Corrige a sus compañeros incluso cuando no se lo piden. Y durante los primeros libros, eso le cuesta la soledad. Porque por lo general también tienden este tipo de arquetipos a ser altamente críticos. Porque ellos se colocan en soy la mejor.
Nadie quiere ser su amigo porque la sienten inalcanzable, porque la perfección mantiene distancia. La experta en su sombra usa el conocimiento como armadura. Sí, saber es la forma de mantenerse siempre en una posición de control. Cuando tu valor vive en lo que sabes, el día que no sabes algo se convierte en el día en que dejas de valer. Y eso es demasiado peso para cargar sobre una respuesta. En su sombra, la experta genera relaciones de asimetría. Siempre tiene que ser la más sobresaliente, la que más sabe, la que más aporta, la más competente en el vínculo. Eso la vuelve imprescindible. Pero también la aleja de la intimidad real, porque la intimidad requiere mostrarse tal cual, así como somos, con luz y con sombra. Requiere pedir, requiere confiar, requiere perder, requiere aprender. Y pedir es exactamente lo que la experta en su sombra teme más. En su luz, Hermione nos muestra que la inteligencia al servicio del vínculo, en vez del ego, es una de las fuerzas más transformadoras que existen. Cuando aprende a escuchar junto a los demás, cuando baja la mano y se queda presente y comparte con los otros su conocimiento para ayudar, se convierte en una compañera extraordinaria. La experta integrada es sabiduría que se comparte, en vez de conocimiento que se exhibe. Si en algún momento del episodio de hoy algo te hizo pensar en ti, en alguien que conoces, en una situación que se repite o en algo que no terminas de entender, ese reconocimiento es la puerta. En nuestro curso sobre el poder de los arquetipos, exploramos exactamente eso. Esas energías que operan en ti, muchas veces sin que lo sepas, y que están esperando ser integradas. Entra a seryoga.org/arquetipos. Y si sientes que es el momento, da el siguiente paso. Recuerda, si cambias tu patrón, cambiarás tu historia. ¿Qué me dices del sabio que calla? En este caso, nuestro queridísimo Dumbledore, que es esta figura patriarcal, pero en realidad es el arquetipo del sabio en su versión más compleja, porque es un sabio con muchos secretos. Y eso es algo que vale la pena mirar con honestidad, porque Dumbledore sabe desde el principio que Harry tendría que morir para que Voldemort pueda ser vencido. Y aún sabiendo todo eso, lo guía, lo cuida, lo forma. Qué y él fuerte. sabía lo que le esperaba y no se lo decía. En términos arquetípicos, en realidad esto nos presenta una tensión muy real, que es la diferencia entre ese sabio que guarda el conocimiento por sabiduría genuina, porque el otro todavía no está listo para recibirlo, y ese sabio que guarda el conocimiento por control, porque sabe que quien tiene la información tiene el poder. Dumbledore, en este caso, en estas películas, oscila un poco entre ambas sombras. Y en las relaciones cotidianas, este arquetipo podemos verlo y aparece muy frecuentemente en quien tiene más información que el otro y en quien aparentemente dice que está tomando decisiones por ti porque te está cuidando, o quien guía, pero sin invitarte realmente a tu propia autonomía. O sea, realmente no quiero que aprendas, sino nada más te voy diciendo cómo para que Medio te estoy dependa. utilizando. Correcto. Medio te estoy utilizando y ahí medio manipulo. Sí está medio retorcidito esto, ¿eh? El mentor que te necesita dependiente de su guía ya dejó de ser tu mentor. Se convirtió en otro tipo de vínculo. Podrá tener otros nombres. Más difícil de nombrar inclusive, pero igualmente importante para ver. En sombra, el sabio que calla genera dependencia. Ya desde ahí está medio chungo. Sus estudiantes, sus hijos, sus parejas, no aprenden a confiar, por supuesto, en ellos mismos. Jamás aplican el discernimiento porque el otro tiene que decidir por ella, o por ella, o por ella.
porque siempre hay alguien más sabio que sabe mejor. La sombra del sabio silencioso puede ser la forma más sofisticada de control. Repito, la sombra del sabio silencioso puede ser la forma más sofisticada de control. El control que viene envuelto en amor y en aparente desinterés, a veces huele a pescado podrido. En su luz, el sabio sabe cuándo hablar y cuándo callarse, porque confía en el proceso del otro. Además es algo mucho más potente, entiende lo que yo le llamo la vida es vida. No porque sepa la respuesta que el otro necesita, sino porque confía en que el otro puede encontrarla. El sabio integrado empodera, sí, digamos, estimula el poder al otro, no desde la aparente humildad, sino desde la convicción real de que la sabiduría del otro es tan valiosa como la propia. Y bueno, afortunadamente Dumbledore, después vamos viendo esa evolución y al final pues vemos que acaba haciendo un sacrificio, el sacrificio más fuerte, porque por un bien mayor. Y el puede sacrificio tiene que ver con el bien mayor. Puede ver en Harry además pues esa gran y si mal no recuerdo, quiero reforzar lo de eso que apesta, en el sentido de sus dedos se le estaban pudriendo. Es muy significativo, ¿eh? Todos esos símbolos les invito a que la vuelvan a ver y traten de ir, digamos, cotejando con nuestro estudio arquetípico. Y ahora vamos a pasar a esta sombra incomprendida. Es un personaje súper interesante. El padre de los emos. El padre de los emos. Severus Snape. Si hay un personaje realmente en esta saga que encarna la complejidad de la psicología profunda, es Severus Snape. Porque durante los 7 libros lo leemos como el antagonista. Realmente lo alucinas. Todo el tiempo lo estás alucinando. Bueno, es que Luke también es muy complejo. Ese pelito, qué cosa. Era el más cruel. Persigue a Harry todo el tiempo con una hostilidad que realmente parece inexplicable. Tú decías, bueno... Y además luego lo ves ahí sigilosamente y misteriosamente pactando con los seguidores de Voldemort. Y bueno, en fin... Es muy interesante, por supuesto, en las últimas páginas descubrir, y ya espero no hacer ningún spoiler. Si no has leído Harry Potter, bríncate un poquito este pedazo del podcast, porque en las últimas páginas descubrimos que toda su vida fue un acto de amor silencioso hacia la madre de Harry. Sí, Evans. Sí. Es el papá de Harry Potter. No es el papá de Harry Potter. ¿no? Ese es un spoiler falso. No lo sé. ¿Es un fake news? No, ese es un fake news. No es el papá de Harry Potter. Pues tiene rasgos, ¿eh? Y el pelito de al principio como ya, que ahí va. Basta. Estás destruyendo el amor que cargó en silencio durante toda su vida. Y fue definitivamente un amor que lo consumió por dentro durante décadas y... que lo convirtió exactamente en esa persona que era tan difícil de ser, porque realmente sí era pues, amargado, pero había dentro de él una parte de protectora. Y bueno, esa revelación de Severus Snape al final de toda la saga, pues es una de las más devastadoras de la literatura contemporánea, porque de repente todo cambió, toda la historia que habías estado leyendo acaba cambiando. Claro, Rayo sabe que es el papá de Harry Potter Ya porque basta. leyó la edición que nunca salió. Exacto. Muy bien. Fuera de broma. La edición que le consiguió a Andrea Emily, Saxa Emily, la no Emily, Andrea Saxa. Andrea. A Miranda Priestley en Devil Wears Prada. Exacto. Esa edición. Ahí es donde está la verdadera parte de la paternidad. No es la Guerra de las Galaxias, no era el padre, no. No. Sigue. Ok. ¿Qué pasa con Snape? Ya. Encarna el arquetipo de la sombra incomprendida, y más específicamente el arquetipo del amor que nunca se dice. Este es uno de los patrones más comunes y más dolorosos en las relaciones humanas. Sí, el amor que nunca se dice. La persona que ama profundamente, pero que por herida, por miedo, por orgullo o por cosas no resueltas, nunca encuentra la forma de expresarlo.
Y ese amor atascado se transforma por lo general en amargura, como bien decía Rayo. A veces en control, porque trae mucho miedo, también puede verse en casos una tremenda crueldad, que por fuera parece inexplicable, pero en realidad por dentro es el grito desesperado de algo que nunca tuvo canal de salida. El amor que se guarda no desaparece, se transforma, y no siempre en algo que quien lo recibe puede reconocer como amor. En sombra, hasta respiro porque está chungo, la sombra incomprendida genera vínculos de dolor disfrazado. Cuidado con las relaciones ultra tóxicas que están basadas en vínculos desde la herida. Por favor, observa, checa, saca la linterna y la varita. La persona que ama desde la herida sin sanarla puede herir precisamente a quienes más ama. Como Snape hería a Harry, el hijo de quien amó, sin poder separar el amor de la pérdida. La sombra aquí dice, si no puedo tenerlo como quiero, al menos lo controlo, lo vigilo, lo dirijo. Control puro, puro miedo. En luz, este arquetipo nos muestra que incluso el amor más herido, más deformado por la vida, puede sostener algo sagrado. Snape nunca dejó de proteger a Harry, y cuando integra su sombra, cuando en sus últimos momentos permite que alguien finalmente lo vea, hay una dignidad enorme en el gesto. La sombra incomprendida, integrada, aprende que el amor merece ser dicho, merece ser visto, merece tener nombre. Bueno, y además Dumbledore le asigna un papel de mucha sombra, o sea, que cargue la sombra a Snape. Es tremendo. Es muy valioso. Cuando... Hay que ver hasta el final. Si no has visto el final de Harry Potter, no te lo pierdas. Claro, porque cuando en los sistemas se le asigna la sombra a un miembro, es muy chungo, ¿eh? Claro. Y bueno, desde luego está la sombra sin integrar. Y aquí, pues llegamos al personaje más importante del episodio. Sí, quizá sea el menos esperado, el que no imaginabas que fuera el más importante. Y es nada más y nada menos que Tom Riddle, Voldemort, el gran villano, el que todos temían nombrar, el innombrable, y al que hoy vamos a nombrar por su nombre verdadero, porque su nombre verdadero es la clave de todo. Tom Riddle nació en un orfanato, hijo de una madre que murió al darlo a la luz y de un padre que lo abandonó antes de conocerlo. Es ese huérfano que jamás encontró a su Dumbledore a tiempo, porque cuando ya llegó Dumbledore ya estaba pues realmente muy herido, muy herido y ya, hecho polvo. Ya se había pasado al Dark Side. Es el niño que fue al orfanato, que creció sin amor, que descubrió que tenía un poder extraordinario y aquí viene la clave, que usó ese poder para nunca volver a sentirse pequeño, vulnerable, abandonado. Y es que Voldemort es el resultado de una herida de infancia que quedó sin ser vista, sin ser sostenida y sin ser sanada. Y eso lo convirtió en exactamente lo que más temía. Alguien que cerró la puerta al amor porque nadie le enseñó a recibirlo. Detrás de cada persona que ejerce el poder de forma destructiva, como este caso, por lo general hay un niño o una niña o un niñe que aprendió que el mundo era muy peligroso y que la única forma de sobrevivir era no necesitar de nadie. En la sombra de la sombra sin integrar, o sea, este Voldemort encarna literal el extremo más radical. Opera desde la certeza de que la vulnerabilidad es debilidad y que el amor es trampa. Divide el alma para sobrevivir. Los horrocruces estos horrorosos son una de las metáforas psicológicas más brillantes de Rowling. La persona que fragmenta su propia psique para no sentir el dolor de estar completa. En la vida cotidiana, esta sombra aparece en quien no puede recibir amor sin desconfiar de él, en quien destruye lo que lo acerca, porque lo que lo acerca también puede herirle. En su luz, este arquetipo nos recuerda que la transformación es posible para cualquier herida, pero requiere elegirla. Tom Riddle tuvo maestros,
tuvo oportunidades, tuvo momentos donde pudo haber tomado otro camino, elegir distinto. La luz de esta sombra no es la redención mágica, es el recordatorio de que cada momento en que elegimos sanar, en lugar de repetir el patrón, estamos eligiendo un destino diferente. Todos somos Harry en algún momento de nuestra vida. Piensa, todos cargamos un destino que no elegimos, con una cicatriz que nos define antes de que podamos decidir qué hacer con ella. Y todos somos Tom Riddle en algún momento, con una herida que todavía no hemos llevado a la luz. La diferencia entre Harry y Voldemort no fue el poder, fue la elección de qué hacer con el dolor. Edgar, ¿nos puedes dar tus regalos, por favor? Regalitos. A ver, antes de buscar análisis, confía en tu primera respuesta instintiva. O sea, antes de entrar en las historias que nos contamos y en la cabeza y bla, 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 en el rollito del bucle, escucha primero tu instinto. No estoy hablando de intuición, instinto, o sea, lo más animal. De los arquetipos, por ejemplo, lo hemos explorado hoy: el huérfano, la experta, el sabio que calla, la sombra incomprendida, la sombra sin integral. ¿Cuál sientes más presente en ti en este momento de tu vida? No lo pienses, simplemente siéntelo, ahí. De repente te viene la imagen y donde sientes ahí en la tripa, ahí. Escribe su nombre y escribe una situación reciente donde hayas podido reconocerlo actuando. O bien, si las has visto o las has leído, ¿con qué te resuena más? O sea, ¿con qué conectas más? ¿Con qué te engancha? Aunque no te guste, y muchas veces el que más te choca es quizá el que más te esté checando. Observa sin juzgar. La conciencia ya es transformación. Siguiente regalito. La herida que todavía escribe tus decisiones. Toma papel y responde. ¿Qué creencias sobre ti misma, sobre ti mismo, sobre tu valor, tu capacidad de ser amado o amada, tu lugar en el mundo, llevas desde la infancia? Escríbela tal como la escucharías en tu cabeza. Sin filtro, sin corrección. Ahora escribe desde qué edad la estás cargando y cuántas de tus decisiones importantes de estos últimos 5 años la llevan como fondo. Evita culparte. Es para poderlo ver, para tomar conciencia, porque lo que se ve se puede mover. Último regalito, el amor que nunca dijiste. Este es el regalo de Snape. Ya quiero al emo de la película. Piensa en alguien a quien amas o amaste y a quien guardaste lo que sentías sin poder decirlo del todo. Puede ser alguien que está en tu vida o que ya no está. Escríbele una carta que no tienes que enviar. Una carta donde el amor se dice con todo y toda su verdad. Sin armadura, sin careta, sin maquillaje. Desde el puro amor. Desde el centro. Este ejercicio es para ti, para liberar. Si deseas, quema la carta. Hogwarts es un espejo y el monstruo que enfrentas en el laberinto siempre tiene tu cara. La magia más poderosa de esta saga no está en las varitas. No. Está en que un niño sin amor eligió amar de todas formas. Eso también es posible para ti. Harry Potter nos enseñó algo que los libros de autoayuda rara vez dicen con tanta claridad. La herida y el don viven en el mismo lugar. La cicatriz de Harry es exactamente donde reside su conexión con el destino. Y eso, en términos de autoconocimiento, es una verdad muy profunda. Y si algo de este episodio te removió, si te reconociste con algún arquetipo que llevas tiempo cargando, te invitamos a seguir ese hilo, porque tenemos varias herramientas que pueden acompañarte en ese camino. Si quieres comenzar con una primera puerta, tenemos un curso intensivo, Arquetipos Vitales Universales. Descubre la fuerza que te guía. Y si sientes que ya es momento de ir más a fondo, de trabajar de verdad con los patrones que has identificado, el programa integral El Poder de los Arquetipos, tus energías vitales universales, te espera. Puedes encontrarlos en seryoga.org/arquetipos. Los dos son muy poderosos. Están en Hotmart o en nuestra misma plataforma en seryoga.org y échales un ojo. Porque la historia que más vale la pena leer y reescribir
es definitivamente la tuya. Gracias por acompañarnos en este episodio de tus relaciones arquetípicas. Y si sientes que este episodio resonó contigo, por favor compártelo con alguien que también esté listo para verse en el espejo de sus propios personajes. Danos likes y te digo una cosa, es increíble el desarrollo personal. Gracias y te dejamos un abrazo muy fuerte. ¡Mua! Besos. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio abrió alguna pregunta en ti, suscríbete para seguir tu camino y compártelo con alguien a quien le pueda llegar. Y recuerda, tu proceso sigue en seryoga.org/arquetipos, porque si cambias tu patrón, cambiarás tu historia.